Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo un destripando libros de esta novela que están viendo en pantalla y que va a ser el primero de un largo camino a través de esta fantasía épica. Antes de continuar, recuerda que si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario. El retorno de los dragones, escrito por estas personas que están apareciendo en pantalla, es una novela de fantasía épica ambientada en el mundo de Krynn, en donde vamos a tener la posibilidad de conocer muchas aventuras protagonizadas por un variopinto equipo de personajes. Para comenzar, decir que esta historia es fantasía épica en el mejor sentido de la palabra, y con esto me refiero a que se trata de historias en donde la fantasía épica no es una herramienta para contar otro tipo de historia que no esté directamente relacionada, sino que se trata de una aventura de fantasía épica donde ese es el centro. Y me parece importante destacarlo porque he visto bastantes historias, por desgracia, en donde el género del cual se está hablando se usa como una especie de excusa para hablar de otros temas. En esta novela vamos a conocer el mundo de Krynn, en donde se está desarrollando una amenaza que en cualquier momento se va a convertir en realidad. Es posible que la Reina de la Oscuridad esté a punto de volver. La Reina de la Oscuridad es una diosa antigua que en este caso se convierte en el villano que no vamos a ver en este libro, y sin embargo es una amenaza real porque sus seguidores ya se están preparando para cuando ella llegue y tener todo listo para que el mundo se rinda a sus pies. Estamos en un contexto en donde el mundo de Krynn fue afectado tiempo atrás por un cataclismo. Los caballeros de Solamnia, liderados en su momento por Uma, ya no existen y fueron degradados por la gente que ya no confió más en ellos, y además de todo esto, los dioses han abandonado por completo el plano terrenal, por lo tanto se puede entender que la gente está por su cuenta. Con todo este contexto de espalda, tenemos un soporte sobre el cual se plantea una historia que es muy entretenida y que además permite sentar bases para explorar otras cosas sin que eso estorbe en el desarrollo de esta historia, y eso me parece muy importante. La historia está equilibrada de una manera en que lo que acabo de mencionar es un escenario en el cual se ambienta la historia presente, pero no interviene, de forma que uno puede conocer lo que está pasando, y hay mucho que pasa y hay muchos personajes además. Tenemos al grupo central encabezado por Tanis, que viene a ser el arquetipo de héroe, un arquetipo bastante golpeado a lo largo de la historia y es algo que también funciona bien. Tanis es un semielfo, es acompañado por el experimentado enano Flint, también por Storm Brightblade, que es un caballero de Solamnia, tratando de mantenerse fiel a la tradición a pesar de que los caballeros hayan caído en desgracia. Los hermanos Raistlin y Caramon Majere. Caramon es un guerrero y Raistlin es un mago. El Kender Taz y Kitiara, la hermana adoptiva de los hermanos Majere, aunque ella no va a aparecer realmente en esta historia. Los personajes iban a reunirse, sin embargo ella no llegó, y al momento de estar todos juntos se encuentran con Goldmoon y Riverwind, que son bárbaros de otras zonas que portan una vara de cristal azul que es tremendamente poderosa y un objeto que los seguidores de la Reina de la Oscuridad querrían tener en su poder. Todo esto bajo las órdenes de Lord Verminand, que es en este caso el villano principal de esta historia y que cuenta con un dragón a su haber, además de otros dragones, que son seres no solamente muy poderosos y fieros en el combate, sino que además manejan su propio tipo de magia. Una vez que el grupo de personajes protagónicos conoce a los bárbaros, van a quedar involucrados en el conflicto y entienden muy rápidamente que si tratan de escapar del conflicto probablemente van a terminar muertos igual, porque los villanos van a asolar el mundo, así que se unen a los bárbaros en una misión casi suicida por encontrar el origen de esa vara de cristal, descubrir si es cierto que los dragones han vuelto y tratar de proteger a los pueblos que en el presente ya se encuentran en peligro. La historia se toma el tiempo para presentar los distintos escenarios porque al ser una historia en donde van viajando de un punto a otro, obviamente los personajes se van a tener que desplazar y el libro toma el tiempo para presentar las distintas ambientaciones,
el tiempo de viaje entre un sitio y otro, y cómo es que los personajes van conociéndose o confiando y empezando a desconfiar unos de otros. Se trata de un equipo que en ciertos momentos, sobre todo en momentos desesperados, funcionan bien, pero que no confían 100% unos en otros. Raistlin ha cambiado mucho, es más poderoso, pero también los demás no pueden confiar en él porque hay un aura maligna a su alrededor. Raistlin oculta secretos, Flint no ha querido decir dónde estuvo los últimos años, Tanis está ocultando parte de su esencia de semielfo por situaciones que ocurrieron, Storm está dudando de que realmente existe una forma de quitar la mancha de los caballeros de Solamnia. Caramon trata de proteger a su hermano, pero en ciertos momentos él se siente indefenso ante la actitud grosera de él, y todo esto mientras Gold Moon es la última representante de la dinastía de su raza que fue arrasada por los draconianos, que son los villanos, y Riverwine tiene que enfrentarse a esta dualidad de tratar de protegerla mientras la ama y al mismo tiempo arriesgarse junto con ella sin saber lo que va a pasar. Me parece sólida, sobre todo porque tiene una característica que aprecio mucho en una historia que es parte de una saga. Este libro se siente como un solo libro. ¿Te invita a conocer el resto del universo? Sí. ¿Te invita a descubrir qué es lo que va a pasar en la segunda y en la tercera parte? Sí, pero esta es una aventura que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y eso es muy importante a la hora de contar una historia porque te permite sentar las bases para lo que va a pasar en el futuro sin necesidad de obligar a la gente a leer. Lo importante es que la gente quiera leer. Con respecto a los personajes, me gusta que el grupo es sumamente diverso y sumamente disfuncional, pero sin sentirse como que alguien está completando una lista. Me he quejado en otras historias cuando parece que alguien al momento de escribir estaba tachando personajes de una lista porque el grupo tiene que tener un mago, tiene que tener un guerrero, tiene que tener una mujer, tiene que tener un enano, tiene que tener alguien que sea un líder, alguien que no sea confiable, y eso no solamente es aburrido, sino que además habla de una escritura mediocre. Ahora, concretamente en esta historia, me gusta que a partir de lo que podrían parecer estereotipos, se forme un equipo que es funcional y disfuncional al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Tanis es a primera vista un estereotipo de héroe, pero lo que tiene de héroe es esa capacidad de liderazgo y de hacer que los demás se reúnan a su alrededor. Esa cualidad que no se puede definir muy bien, pero es algo innato en las personas que la poseen, es algo que no se puede inventar, viene con él. Sin embargo, Tanis tiene muchas dudas porque, para empezar, él, al ser un semielfo, fruto por desgracia de una violación, es alguien que se siente ajeno a los dos mundos de donde proviene. En el mundo de los humanos lo consideran alguien de una forma negativa que está por sobre a ellos, y en el mundo de los elfos lo podrían considerar a alguien que está por debajo. Él se siente como un paria en todas partes y sin embargo al mismo tiempo es este personaje al que los demás siempre terminan escuchando, incluso a regañadientes. Y a lo largo de la obra, a pesar de que él se mantiene en el lugar del líder, hay muchas ocasiones en donde tiene que aceptar que está equivocado, en donde no sabe qué hacer y tiene que dejar que otros tomen la decisión o que lo empujen a hacer ciertas cosas. El personaje de Flint es un enano, es viejo, está cansado, pero es muy experimentado y, a pesar de que no habla tanto como yo quisiera a nivel de lector, es un personaje que en momentos cruciales dice cosas que son importantes porque Tanis no es perfecto, no sabe todo y en momentos necesita a alguien que le pueda ofrecer visión y calma. Taz es un personaje que en lo personal me cuesta mucho empatizar con él porque es este tipo de personaje muy intruso que siempre se está metiendo en problemas, que habla mucho, que se toma las cosas a la ligera la mayoría del tiempo. A lo largo de la obra se muestra que este personaje en realidad tiene una profundidad y que desde su lugar trata de hacer lo mejor que puede, y es alguien en quien, más allá de los desmanes que causa, es alguien en quien se puede confiar.
Esa dualidad del personaje también es interesante porque no lo deja como el alivio cómico, sino que es alguien que tiene más capas y eso se puede ir descubriendo a lo largo del tiempo. Storm es un caballero de Solamnia, es alguien muy parco, que tiene ideas muy fijas, es capaz de morir antes de negarse a hacer algo que ha prometido o es capaz de enfrentarse a la muerte si ha jurado hacerlo debido a su juramento de caballero de Solamnia. Y a medida que va avanzando la historia vemos este mar de dudas que tiene porque es como una gota en el agua, se siente solo, no hay otros caballeros en el presente, la leyenda de Uma parece ser tan lejana que casi se trata de una historia apócrifa, y sin embargo, a pesar de las dos cosas que acabo de mencionar, estos elementos logran conjugarse bien en él, haciendo que termine siendo alguien con quien puedes empatizar, porque no solo está siguiendo un ideal de forma ciega, sino que realmente cree en él, y esa creencia te hace comprender que se trata no solamente de un ideal que quiere seguir, sino de algo con lo que se quiere identificar. Gold Moon es una princesa y como tal, en ciertos momentos se impone a través de su comportamiento real, pero es una mujer que tiene muchas dudas, que tiene que aprender mucho y que en la medida que se convierte en sacerdotisa de Mishakal, va a tener que enfrentar muchas dificultades y se va a tener que enfrentar de cara con la muerte. Esto es algo que la hace bajar al nivel de la tierra y entender que el cargo no le sirve de nada si su familia y todo su pueblo ha sido exterminado, pero al mismo tiempo puede serle de utilidad porque esa firmeza del carácter real puede ayudarle en su vida como persona. Riverwine es un guerrero que ha sufrido mucho tanto por ser por no ser una persona con estirpe real a diferencia de ella y amarla, y ahora por estar arriesgándose con ella en una aventura en donde siente que todo se le va de las manos. Pero él la quiere y es alguien quien está dispuesto a hacer todo por ella, incluso a sacrificar su vida. Caramon es tan fuerte y poderoso físicamente como tierno, sensible y cariñoso como hombre, y esa característica que tiene lo hace un personaje entrañable, pero también es alguien que por momentos te saca de quicio por la defensa férrea y ciega que hace de Raistlin. Raistlin, que es su hermano gemelo, hizo un proceso para adquirir más poderes en la torre de hechicería, lo cual lo perjudicó mucho de salud, pero al mismo tiempo le dio más poder porque en este mundo la magia se presenta a través de una equivalencia. Raistlin es alguien que tiene sus propios objetivos, tiene muy claro lo que quiere y hasta cierto punto se puede entender que está utilizando al grupo para sus fines, pero al mismo tiempo es uno de los que más está sacándole las castañas del fuego al grupo. Por lo tanto, se trata de un personaje que siempre está en el filo, es controvertido y es difícil saber cómo reaccionar contra él porque nunca sabes a ciencia cierta si lo siguiente que está haciendo va a perjudicar al grupo o no, si puedes confiar o no. Y desde ese punto de vista, la actitud de protección ciega de Caramon se vuelve un punto débil para el grupo. Esa forma de funcionar de estos personajes que tienen muchas capas y que van demostrando fortalezas y debilidades hace que sean interesantes de analizar y que el viaje con ellos se vuelva cada vez más entretenido porque los vas conociendo más. Una cosa que me interesa mucho de El Retorno de los Dragones y del universo de la Dragonlance es que la magia, a pesar de que podría ser un Deus Ex Machina como muchas novelas lo hacen, en este caso no lo es. A simple vista puede parecer que tener un mago en el equipo es la solución a todos los problemas porque va a estar sacando las castañas del fuego a los protagonistas cuando estén en problemas. Sin embargo, el personaje de Raistlin, que es el mago del equipo, tiene más poder del que se esperaría después de las pruebas que hizo en la torre de hechicería. Sin embargo, la magia no es gratuita, ha tenido un costo para él. Actualmente se encuentra en un estado físico bastante deplorable, lo que lo hace en ocasiones ser muy dependiente físicamente de su hermano gemelo Caramon. Sin embargo, esto no evita que tenga poderes, él posee un libro de hechizos y se explica con claridad que el mago debe estar aprendiéndose constantemente los hechizos, porque al momento de mencionarlos se le olvidan, no porque tenga mala memoria, sino porque es parte del trato de equivalencia de la magia. Y eso me parece muy interesante, por una parte, porque hace que el personaje
deba estar en una zona segura y que no puede usar magia a destajo para solucionar todo. Hay ocasiones en donde su magia no va a ser útil o él va a estar demasiado cansado luego de haber hecho un hechizo y por lo tanto alguien más va a tener que salvar la situación. Cuando la magia no es un Deus Ex Machina funciona muy bien, hace que la historia se vuelva interesante porque nos expone como público a estar conociendo habitualmente todo lo que pasa sin tener este elemento rondando alrededor que te dice, ok, sí, es que de todas maneras se van a salvar. Luego de que al grupo se unan Riverwind y Goldmoon, queda claro que va a haber otro elemento mágico pero que no funciona de la misma manera. En principio ella está trayendo consigo una vara con un cristal azul que está bendecida por un dios y además de esto tiene poderes curativos. Pero ella no tiene un control absoluto de esa vara. La vara no solamente tiene la capacidad de sanar cierto tipo de heridas, sino que además puede emitir una luz que permite alejar a ciertos enemigos, y por si esto fuera poco, el poder del que está imbuida evita que manos con intenciones malignas puedan apropiarse de esta vara. Eventualmente, cuando pasen por la guarida del primer dragón con el que se enfrentan, ella va a tomar en su poder los discos de Mishakal y va a enfrentar una prueba mortal. En esta prueba, la vara va a desaparecer y se da a entender que ella queda imbuida de este poder mágico. Sin embargo, este poder tampoco es un Deus Ex Machina y le exige a ella ser muy cauta con cómo lo utiliza, porque si bien ahora es más poderosa y puede sanar de forma directa y eso le permite ser una ayuda para el grupo, al mismo tiempo la hace mucho más visible para los enemigos. Además, ella no es una guerrera, a diferencia de Raistlin, lo que quiere decir que su poder no es algo que se pueda utilizar en todas las situaciones, además de que evidentemente se trata de un poder defensivo y no ofensivo. Con respecto a las batallas, están muy bien descritas, hay muchísimas batallas en este libro, pero además de eso, es interesante ver cómo esta historia va avanzando y cómo los personajes aprenden a manejarse unos con otros. Tanis, Raistlin, Flint, Storm, Caramon y Taz pueden manejarse bastante bien porque son un grupo que ya se conoce, que ya sabe cómo trabajan los otros, pero eso no evita que en ciertas ocasiones tengan problemas, sin embargo consiguen arreglárselas bastante bien, incluyendo a Storm, que viene siendo el más actual dentro del grupo. Eventualmente la presencia de Riverwind y de Goldmoon cambia la mecánica del equipo, y es interesante ver también cómo es que se van uniendo o separando las fuerzas, porque tenemos a Tanis que es muy arrojado y es generalmente el que está tratando de orientar o dirigir al grupo, Flint que es una fuerza de choque, Caramon que es fuerza bruta, Storm que tiene tanto fuerza bruta como técnica, Raistlin y Goldmoon que tienen poderes mágicos, Taz que es un elemento que puede ser muy desequilibrante. Pero eso no es todo porque eventualmente se les va a unir Tika y eventualmente se les va a unir Alana y eventualmente se les van a unir dos sujetos que son giltanas y además un guerrero o algo parecido que está por ahí perdido, sin que sepamos muy bien en cuál de los dos se puede confiar. El hecho de que el grupo se vaya agrandando o disminuyendo y que aparezcan más personajes mantiene la dinámica del equipo, porque cuando crees que supuestamente las cosas van más seguras, te enfrentas a la situación de que hay nuevos personajes que tal vez no puedes confiar en ellos o que están peleando unos con otros o que quizás no van a ser un aporte realmente al grupo. Las batallas están interesantemente descritas, sobre todo porque se enfrentan a espíritus, a draconianos, a personas, a derrumbes de edificios, ataques de dragones, rayos y magia, lo que hace que en cada una de las situaciones las capacidades de los distintos integrantes del grupo se vuelvan relevantes. No es solamente que vaya a priorizar el líder o solo el mago o solo el fuerte. Quien tenga la mejor capacidad de aunar las fuerzas y orientar a todo el equipo es finalmente el que va a demostrar que puede mantenerlos a todos reunidos. Y en ese sentido Tanis hace un buen trabajo, pero también comete muchos errores y a lo largo del libro vemos que tiene que resignarse a confiar
incluso cuando no está muy seguro, o dejar que las cosas sigan su rumbo, como en el momento en donde Fizban y Taz terminan perdidos en otra parte de la torre del villano. En el Retorno de los Dragones hay distintos tipos de villanos y esto se hace interesante porque como es una historia larga en donde los personajes se están desplazando y además es el principio de una historia aún más larga, se hace necesario que los villanos no solamente estén como una fuerza amenazante a la distancia, sino que sean villanos prácticos. Inicialmente, el villano principal de todo esto es la Reina de la Oscuridad, pero en el momento en que comienza este libro no se tiene una claridad absoluta de si es que la reina va a volver o no, y como es una diosa, básicamente no vamos a saber nada de ella excepto por sus seguidores. Así que la batuta de este peligro se sitúa en Lord Verminan, que viene a ser el caballero de dragón principal enemigo de esta historia. Sin embargo, Verminan no es el primero en aparecer. Incluso no calculé la cantidad de páginas, pero creo que aparece después de la mitad del libro. Antes de él aparecen los draconianos, que son la raza que son seguidores de la Reina de la Oscuridad. Hay más de un dragón, porque está el dragón principal que aparece en la última batalla y que está en el castillo. Hay otro dragón con el que se enfrentan en las catacumbas, luego de que Gold Moon encuentre el templo y después localice los discos de Mishakal. Y previamente a eso están los seguidores de este culto que se ha armado en favor de la Reina de la Oscuridad, y además de esto hay guerreros, y además de esto hay goblins que están al servicio de los draconianos, y además de eso hay otros, otras personas que podrían o no estar del lado de ellos, y además en un momento aparece un elfo y un humano y no se sabe cuál de los dos puede ser un traidor al servicio de los malos, lo que hace que a lo largo de toda la historia tengamos distintos peligros que tienen distintas cualidades. Verminan está imbuido del poder de la Reina de la Oscuridad hasta la batalla final donde pierde, lo que le otorga más fuerza y más capacidad. El dragón que trabaja junto con él tiene poder físico, poder de fuego, es fuerte, y además de esto los dragones en esta historia tienen magia propia, lo que significa que al estar presente va a significar un peligro enorme porque la magia de Goldmoon y de Raistlin se va a ver comprometida y la fuerza de los humanos como Caramon o Storm no va a ser suficiente. Por otra parte, los draconianos tienen la capacidad de ser bastante fuertes, además tienen garras, tienen una piel escamosa, y tú podrías pensar que al momento de matarlos simplemente se termina, pero al matarlos hay algunos que se convierten en piedra, sujetando en su estructura de piedra las armas con las que hayan sido asesinados por razones obvias, pero también hay otros que pueden expulsar un líquido que es corrosivo, lo que quiere decir que en diferentes batallas va a haber que enfrentarse de distintas maneras, poner distancia, escapar, mantener escudos o tratar de evadir a los rivales. Como dije anteriormente, las batallas están muy bien descritas, hace que puedas seguir las acciones de los personajes, y eso es importante porque el grupo es bastante numeroso y a lo largo de la novela se agregan aún más personajes, lo que hace que si no tuvieras una batalla bien descrita, no sabrías qué está pasando, dónde está quién, ni para dónde se están moviendo. En este apartado de villanos también quiero mencionar la trágica historia de Flamestrike, que es una dragona a quien le mataron a sus hijos en la época de los Caballeros de Solamnia, y en el presente tiene una trágica muerte al enfrentarse contra el dragón de Lord Verminad, muriendo en el intento, pero al mismo tiempo teniendo una muerte heroica porque permite derrotar al dragón rival y con eso darle tiempo al grupo para que puedan a futuro seguir luchando y tratando de encontrar la forma de evitar el regreso de los dragones. No quiero terminar este Destripando Libros sin mencionar los momentos de tranquilidad que en muchos casos presentan situaciones tristes o trágicas, como la misma historia que acabo de mencionar de Flamestrike, pero también hay un apartado que no puedo dejar en el aire, que es el aspecto y la actitud cansada que tiene Flint. Es un personaje que, por desgracia, no se explora lo suficiente, pero está presente el tiempo necesario para que entiendas que
está en la aventura, que va a apoyar a Tanis, que comprende que Tanis es el líder, pero en momentos de necesidad Flint se convierte en su voz de la razón y de la seguridad. Y verlo en determinados momentos siendo consciente de su edad y del poco tiempo que le queda, a pesar de ser más longevo que los humanos, hace que tenga una profundidad que lo hace un personaje mucho más entrañable. También mencionar el personaje de Raistlin, que va a ser fundamental en los libros siguientes, y en este también lo es, y es un personaje que tengo que admitir que desde que comencé a leer tuve la fuerte convicción de no considerarlo un villano propiamente tal. Sin embargo, es por momentos bastante difícil estar de su lado debido a las actitudes que tiene o a los planes que a lo largo de la historia se va esbozando que tiene para sí mismo y que podría poner en riesgo no solo a los demás, sino que todo lo que se le cruce en el trayecto. En esta parte tengo que empezar a quejarme del libro porque por mucho que yo me haya divertido y me parezca un libro muy interesante y entretenido, desde luego que hay cosas que son negativas o que tal vez pueden pasarse por alto en determinados momentos, pero de todas maneras las quiero plantear. Para comenzar, me parece interesante mencionar que Margaret Weiss y Tracy Hickman, que son estas personas que están apareciendo en pantalla, son responsables de la creación del mítico juego de rol Calabozos y Dragones, y esto es importante porque el mundo de la Dragonlance y esta novela inicial y las dos que le van a seguir fueron creadas como ambientación para el juego de rol, y eso se nota al momento de leer. De forma concreta diría que donde más se nota es en este libro, pero como todavía no voy a hacer las reseñas ni los destripando de los que vienen después, voy a remitirme a lo que tiene que ver con este. Yo no soy un asiduo de los juegos de rol, pero entiendo que hay determinadas reglas y un escenario a través del cual hay que desplazarse. Los personajes tienen determinadas características, por eso hay muchos personajes en la obra, y además de eso existe los costes de realizar determinadas acciones, tiene que haber desplazamientos, hay información que se va retratando y revelando de forma pausada, y todo esto tiene que ver con el desarrollo del juego. Por una parte me parece muy interesante que se hayan desarrollado novelas para ambientar estos juegos de rol, porque es una retroalimentación entre dos aspectos del mundo del entretenimiento que no necesariamente están unidos y que en el futuro se han visto en otras cosas como novelas que tienen ambientación en el mundo de videojuegos, etc. Sin embargo, hay ciertas partes del libro en donde se nota que está pensado desde el punto de vista de personas que trabajan en juegos de rol. ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos en donde, más allá de la historia en sí, tú puedes darte cuenta de que se está mostrando algo por el hecho de que es funcional al esquema más que porque sea funcional a la historia. Uno de los ejemplos más claros de esto es la obtención de los discos de Mishakal. ¿Se explica lo suficiente de que los necesitan porque son objetos de poder muy importante? Sí. ¿Se plantea que es necesario obtenerlos para que no lo obtengan los villanos? También. Sin embargo, en el momento en que llegan a localizarlos, no hay una explicación 100% clara de cómo terminan encontrándolos. Es decir, Gold Moon tiene una conexión con los dioses antiguos, pero de todas maneras parece... Es complicado de explicar, pero al momento de leerlo, tú te das cuenta que fue puesto ahí porque es parte de lo que se necesita para el juego. Además hay un aspecto que se va a notar a posteriori, y es que los discos propiamente tal no tienen una importancia real dentro de la historia porque no son exactamente contenedores de un poder, sino que son una especie de llave mística, lo que quiere decir que los discos realmente podrían ser cualquier otra cosa, porque el poder curativo va a terminar residiendo en Goldmoon y no en un objeto físico. Además que la vara de cristal azul, que es la culpable de que todo este video tenga lugar, también desaparece en determinado momento de la obra por la situación de lo que pasó anteriormente. También hay una parte previa que es cuando están en los alrededores del castillo y tienen la ayuda de una goblin para poder insertarse en el lugar.
El desplazamiento por todo ese lugar te provee atmósfera, te da conocimiento de cómo funcionan los goblins, cuál es la jerarquía dentro del lugar, y también te permite entender cómo es que van a tener las dificultades para escapar después de ahí. Sin embargo, ese fragmento en particular no tiene una importancia real dentro de la historia, es decir, podría haber sido puesto de otra manera o haber reducido todo eso a llegar a un lugar, encontrar los discos, enfrentarse al dragón y ya, y no habría afectado el resto de la historia, sobre todo porque ese dragón al que se enfrentan ahí no es el dragón de Verminen al que se van a enfrentar al final del libro, donde sí es importante su presencia en la historia. Ese tipo de aspectos se nota que están ahí porque son parte de una historia más grande y que tú, al estar jugando dentro de este juego de rol, vas a hacer este desplazamiento de un punto a otro, etcétera. Hay otro aspecto que me parece llamativo, y es que la presentación de los personajes y su estancia dentro de la historia está suficientemente desarrollada, pero hay ciertos personajes que se siente que fueron agregados porque son necesarios también para el esquema. La aparición de los personajes de Alanna Starbreeze y de Laurana, que son elfas, van a terminar siendo importantes más adelante en la historia y no en el presente, y se siente como que fueron ingresadas en la historia en este momento en vez de que aparecieran en la secuela, para que tú tengas esta ambientación de forma necesaria en vez de porque sea realmente necesaria su presencia en la historia. Y tengo que decir que con respecto a estos dos personajes, cuando recién aparecieron, sentí que eran innecesarios y que entorpecían al grupo en vez de ser de una ayuda. Por otra parte, en la parte en donde aparece Giltanas con el tipo humano, que es quien finalmente resulta ser un traidor, esa sección siento que se percibe dentro del desarrollo de la historia como un alargue o un relleno, cosa que finalmente es innecesaria porque estos libros no son cortos y pasan muchas cosas. Finalmente, el personaje de Tika, que ya había aparecido previamente porque ella era la chica que estaba en la posada al principio de la historia y luego cuando ocurre el conflicto, es un personaje que cuando apareció sentí que lo estaban incorporando por ninguna razón a la historia, y a pesar de que no tuve esa misma sensación que con los otros personajes, tuve la percepción de que estaba siendo incorporada a la historia de una forma en que no era necesaria, en que podrían haberla. Siento que el principal problema que tengo con que incorporen a Tika en el momento en que lo hacen es que el personaje ya estaba desde antes con ellos, y como de todas maneras no es un aporte porque ella no es una guerrera, va a empezar a aprender cosas más adelante, como de todas maneras no va a ser un aporte, siento que el hecho de incorporarla al final cuando el personaje aparezca al principio es una especie de excusa literaria que no está bien aplicada, porque el personaje cuando aparece desde el principio sí da la sensación de que es alguien que va a tener relevancia después, porque tú no le dedicas dentro de un libro tanta atención y detalle a un personaje que no va a tener importancia. Entonces, ¿para qué incorporarla más adelante si pudiste hacerlo desde un principio? Y que de todas maneras el personaje iba a ser, entre comillas, un estorbo porque no tiene un entrenamiento apropiado. Esa es una situación que no me termina de cuajar y que al momento de leer el libro me resultó confusa porque el resto de los personajes, me refiero al grupo original, siento que todos están justificados y que todos en algún momento hacen su aporte, al mismo tiempo que todos los personajes pueden / no pueden ser un aporte en un determinado momento porque nadie aquí es perfecto. El Retorno de los Dragones es una novela redonda que invita a leer las otras novelas que van a continuar, pero al mismo tiempo se trata de una historia que puede sostenerse por sí sola, que tiene un inicio, un desarrollo y un final que es un cierre de esta parte de la historia con la unión de dos personajes que se declaran su amor y comienzan una nueva etapa, mientras los otros personajes tienen que asumir las consecuencias de lo que ha ocurrido y enfrentar su destino. Es como un capítulo en la vida que se puede cerrar, pero al mismo tiempo si quieres puedes continuar.
Si leíste esta novela, déjame un comentario, dale me gusta a este video y nos encontramos muy pronto para hablar en detalle de otro libro.